En todo el mundo, millones de especies se enfrentan en salvajes batallas por sobrevivir. Por tierra, mar o aire. Todos se enzarzan en conflictos mortales. Animales que luchan con dientes y garras para conseguir comida, territorio y descendencia. Desde la tundra ártica al sur de Europa, en la naturaleza no hay reglas. Este es el Club de la Lucha Animal, Soltar a la Bestia. Los leones son la especie más sociable de los grandes felinos. Las manadas que pueden alcanzar los 30 miembros están formadas por hembras emparentadas, sus cachorros y uno o más machos. 2 machos lideran esta manada de Sudáfrica. Ambos son gigantes. Miden 1,2 metros hasta el hombro y pesan casi 250 kilos. Cuando varios machos dominantes comparten el poder, a eso se le llama una coalición. Los músculos adicionales aportan una protección extra para la manada y una ventaja frente a sus rivales. Pero las manadas de leones cambian constantemente su estructura. Hoy, el instinto de un macho de continuar su estirpe vence al trabajo en equipo. Uno de ellos supera a su adversario y le muerde con fuerza en el hocico. Los leones tienen una fuerza de mordida de 180 kilos, por lo que podría destrozarle la carne de alrededor. El león más débil se separa un poco antes de resultar gravemente herido. Una herida profunda en el hocico podría hacer que se muriera de hambre. Los animales a 8 kilómetros a la redonda escuchan luchar a los 2 reyes. El rugido de un león puede alcanzar los 114 decibelios. Más que un martillo neumático. El león más débil consigue recuperarse, pero está alterado y su cruel enemigo lo sabe. La manada es toda suya. Da por terminada la coalición con un golpe final en la cara. El victorioso león corre hacia las hembras. El perdedor se enfrenta al exilio. Su única posibilidad de procrear es encontrar una nueva manada donde vuelva a ser un macho dominante. En la interminable batalla por la supervivencia, los animales deben estar preparados para aprovechar las oportunidades. Cuando se trata de fuerza, territorio y comida, la suerte favorece a los valientes. Una solitaria hiena moteada se está dando un festín. Un jabalí es una delicia que se comerá entera, huesos incluidos. Las hienas pueden comerse casi cualquier fragmento de un cadáver. Pero antes de poder terminarlo, un leopardo le interrumpe. Estos grandes felinos son expertos cazadores. Con un oído 5 veces más sensible que el de un ser humano y una visión 7 veces más aguda, los leopardos están perfectamente adaptados para tender emboscadas a las presas más nerviosas. Saltan desde arriba o aparecen tras las altas hierbas. Los leopardos pueden cazar su propia comida, pero les es difícil resistirse a una cena tan apetecible. La hiena ya se ha comido la mejor parte.
No será fácil robarle la comida. Con sus 60 kilos de peso y sus 76 centímetros de alto hasta el hombro, la hiena le supera en altura y peso. Puede que robar los restos sea más seguro. Pero la hiena no tiene intención alguna de compartir. El leopardo podría infligirle daños mortales. A pesar del riesgo, la hiena conduce al ladrón hacia la maleza. La hiena gana la primera ronda. Al caer la noche ha devorado la mitad del cadáver. Las hienas son uno de los animales con un apetito más voraz. Sus potentes mandíbulas contienen unos incisivos con forma de tijera que cortan las partes más duras de los cadáveres. Son lo suficientemente fuertes como para romper huesos gruesos. Dentro de su estómago, el ácido hidroclorhídrico desintegra la materia con facilidad. Una hiena puede ingerir 18 kilos de carne de una sola vez, el equivalente a unos 10 pollos asados. Por ahora ya tiene bastante. Ni una hiena puede comer tanto. Una sombra se acerca. Comienza la segunda ronda. El hambre impulsa al leopardo. Y esta vez no va a retroceder. La paciencia del ladrón ha merecido la pena. La hiena es lenta y débil. No puede seguir luchando. Aún queda comida de sobra. Seguro que atrae a otros ladrones. El leopardo coge su premio y se lo lleva a donde pocos animales pueden seguirlo. Cuando comienza una pelea por la comida, la fuerza bruta suele ser el secreto del éxito. Pero cuando se combate por territorio, la experiencia puede conquistar reinos. En las tierras altas de Escocia vive una de las bestias más majestuosas de la naturaleza, el ciervo europeo. Los dos sexos viven en grupos separados en campo abierto durante la mayoría del año. Pero a finales de septiembre, todo cambia. Es la época de celo. Los machos se pelean por la supremacía. Expulsan a sus rivales y reúnen un harén de hembras, si pueden. Un macho ya ha reclamado un tramo de tierra y a estas hembras. Tiene 12 puntas en sus astas. Es un auténtico aristócrata. A sus 7 años de edad está en su mejor momento. Las hembras están en celo y otros machos se acercan a luchar por ellas. Aristócrata está preparado para defender lo que es suyo. Mientras rodea el campo de batalla, alguien le está observando. Es otro miembro de la aristocracia, pero es mayor. El tiempo no está de su lado. Esta podría ser su última época de celo. Lo que le falta de energía le sobra de astucia. El río delimita la frontera de la tierra de Aristócrata. El viejo macho espera y observa mientras Aristócrata quema más energía.
Lo que sucede a continuación es digno de cualquier combate de lucha libre. Un viejo venado espera su momento para retar a un macho dominante. Su enemigo, más joven, está cansado. El viejo macho avanza. Es muy arriesgado. Aristócrata es más joven y fuerte, y le ha visto. Impulsado por sus otros combates, Aristócrata ataca. Y dirige sus astas hacia la cabeza del viejo macho, forzándole a retroceder. Para el viejo venado es ahora o nunca. Empuja con todas sus fuerzas. Aristócrata resbala. El viejo macho dirige sus mortales astas hacia el costado de su oponente, atravesándole. Aristócrata ha perdido. Sangra abundantemente y ya no puede seguir luchando. El viejo venado reclama el trono. Algunos animales usan estrategias para aumentar sus posibilidades de victoria. Pero cuando los gigantes quieren luchar, solo hay una palabra para definir la situación: agresión, agresión y agresión. Madikwe, Sudáfrica. Esta manada de elefantes está formada por hembras y jóvenes. Pero varios machos se están acercando. Normalmente viven solos. Pero hay algo que les empuja hacia la manada y podría traerles problemas. Un macho alcanza la madurez a los 10 años. Sus cabezas son enormes. Cuentan con una frente muy ancha y unos gruesos y curvos colmillos que le sobresalen de la boca. Hay un signo que podrían mostrar en cualquier instante. Una inflamación detrás del ojo que segrega líquido. Se denomina glándula temporal. Segregan líquido cuando sus niveles de testosterona aumentan 50 veces más de lo habitual. Es un estado denominado MUST. La glándula ejerce presión detrás de los ojos de los elefantes y puede causarles intensos dolores de cabeza. Los machos en estado de MUST pueden derribar árboles y atacar a cualquier otro animal. Los nervios están a flor de piel. Este macho enfurecido está en MUST y es enorme. Mide 3,3 metros hasta el hombro y pesa 5.500 kilos, lo mismo que una caravana. Su urgencia por aparearse es máxima. Aplastaría a cualquiera que se interpusiese en su camino, sobre todo a otros machos. Pero uno de ellos no va a retroceder. También está en MUST. Es la mayor demostración de fuerza de la naturaleza. Intentan ahuyentar a su oponente con sus trompas que pueden llegar a levantar hasta 270 kilos, el peso de un cortacésped.
El macho enfurecido está en una situación comprometida. Su rival es más fuerte. Si pierde su sueño de aparearse, podría estar en peligro. Es un cruel dilema. Sus enfurecidas hormonas le incitan a seguir luchando, pero sabe que el otro macho tiene más fuerza. Un golpe final hace que el macho enfurecido se lo piense 2 veces. Ha perdido esta batalla, pero no está herido de gravedad. Sus días de lucha aún no han acabado. De media, los machos adultos experimentan el must al menos una vez al año. El macho enfurecido volverá pronto. Cuando un animal quiere establecerse como el más fuerte, la agresión total es el único camino. Sin embargo, cuando de encontrar comida se trata, a veces los que esperan obtienen una buena recompensa. Las temperaturas estivales en las llanuras africanas suelen alcanzar los 26 grados. Para sobrevivir, los animales necesitan agua. Aquí vemos una manada migratoria de ñus y cebras. Son más de 1,5 millones de ejemplares y están sedientos. El sonido de innumerables cascos corriendo hacia el río se escucha a kilómetros a la redonda. Pero en el río no solo les espera agua. También hay enormes cocodrilos del Nilo. Son unas máquinas de matar con una resistente armadura que miden 6 metros de largo y pesan 1000 kilos. Estaban esperando la migración. Se colocan en posición bajo la superficie. Como un iceberg, solo se puede ver una pequeña parte de estas prehistóricas criaturas. Los cocodrilos regulan su flotabilidad controlando la cantidad de aire que retienen en los pulmones. Al desinflarlos, se sumergen. Una vez sumergidos pueden desviar sangre de sus pulmones y hacer que vuelva a circular de nuevo por su cuerpo, asegurándose así de que usan todo el oxígeno posible para alimentar sus órganos vitales. Esta adaptación les permite mantenerse sumergidos hasta 6 horas. Los cocodrilos tienen incontables ñus entre los que elegir. Y son maestros de la paciencia. Los ñus adultos no ven el peligro. Pero el peligro sí les ve a ellos. Una sedienta manada bebe en un río infestado de cocodrilos. Un ñu adulto puede llegar a ingerir 22 litros de agua de una sola vez. Pero con cada segundo que pasa, el peligro aumenta. Cuando un cocodrilo atrapa a su presa, la arrastra hasta aguas más profundas. En la parte trasera de su garganta, el reptil tiene una válvula especial que se cierra e impide que el agua llene su estómago y sus pulmones. Eso permite al cocodrilo agarrar con fuerza a sus presas con sus mandíbulas y ahogarla, sin ahogarse él. Cuando atrapan a un ñu, no hay prácticamente nada que estos puedan hacer. El cocodrilo les supera en inteligencia, tamaño y fuerza. Los cocodrilos atacan cualquier animal que se acerque demasiado, ya sean ñus o cebras. Pero este enérgico semental no va a oponer tan poca resistencia como un ñu. El cocodrilo le agarra por una pata delantera. Las mandíbulas de las cebras son lo suficientemente fuertes como para romper la mano de un ser humano.
Ataca desesperadamente y logra morderle un ojo al reptil. Es su punto débil. La cebra escapa por muy poco de las mandíbulas de la muerte. Pero el afortunado semental es solo una gota en un océano de presas. Para los animales de todo el mundo, el éxito depende de encontrar comida y pareja. Sin embargo, con algunas especies, la línea entre comida y apareamiento es peligrosamente fina. Los dorados campos del sur de Europa parecen un paraíso, pero aquí vive un agresivo caníbal. Esta mantis religiosa es una auténtica femme fatale. Anda en busca de un macho o de comida. Además de dos grandes ojos compuestos que ven las profundidades y los movimientos rápidos, cuenta con 3 ojos simples en el centro de su cabeza que detectan los cambios de luz. Todos los insectos, incluidas otras hembras, corren el riesgo de ser atacados. Y si les atrapan, se los comen vivos. Las mantis macho están en un callejón sin salida. Ellos buscan activamente a las hembras asesinas para aparearse. Si la hembra ha comido hace poco, le dejará con vida. Si tiene hambre, se lo comerá vivo. Se sabe que en ocasiones la hembra se aparea con el macho y después se lo come. Es una de las primeras citas más mortales del reino animal. Otra mantis aterriza en una planta cercana. ¿Será hembra o macho? El tamaño entre las miles de variedades de mantis difiere enormemente. Pero hay una norma general que distingue a los dos sexos. Los machos cuentan con un delgado abdomen compuesto por 8 segmentos distintos cada vez más pequeños según se van acercando a la cola. Las hembras tienen un abdomen más amplio compuesto tan solo por 6 segmentos, todos de la misma longitud. La nueva mantis es igual. Tiene 6 segmentos. Es una hembra. La femme fatale le agarra con una velocidad asombrosa y le aprieta la cabeza con fuerza con su antebrazo repleto de espinas. Si puede, la femme fatale intentará comérsela. La recién llegada empuja a su contrincante y revierte la situación. Las afiladas espinas de su antebrazo penetran en el vulnerable ojo de su enemiga. La femme fatale necesita toda su fuerza para alejar el brazo de su oponente. Cualquiera podría ganar el combate. Ambas saben que hay comidas más sencillas, por lo que se retiran del campo de batalla. Se marchan con el estómago vacío, pero las dos siguen con vida. En ocasiones, la única salida segura de una situación es darse la vuelta y salir huyendo. Pero cuando la vida de un cachorro está en juego, huir no es una opción. Durante muchos meses, la tundra ártica es un desierto solitario y helado. Sin embargo, con la llegada de la primavera, se convierte en un sangriento campo de batalla. Han llegado los gansos blancos, unos 15 millones de ejemplares que han migrado a la tundra desde el sur. Han venido para procrear. Los gansos blancos se emparejan de por vida. Las parejas necesitan espacio y un fácil acceso a la vegetación y al agua.
La competición por conseguir la mejor ubicación de los nidos es feroz. Y cuando se trata de luchar por el territorio, luchan en pareja. Los gansos blancos cuentan con adaptaciones que les hacen luchar con fiereza. Sus patas se encuentran en el centro de sus cuerpos, lo que les aporta un gran equilibrio y una enorme agilidad en tierra y en aguas poco profundas, algo ideal para alimentarse y luchar. Sus musculosos cuellos potencian una herramienta muy útil, un pico afilado y con forma de sierra diseñado para arrancar raíces o desplumar a sus rivales. El macho y la hembra ahuyentan a la otra pareja. Con el nido ideal ya asegurado, la hembra comienza a poner los huevos. Tendrá que incubarlos durante 3 semanas antes de que nazcan sus pequeños. Sin embargo, se enfrenta a una nueva amenaza. Un cruel depredador lleva mucho tiempo esperando este momento. Para él, cada huevo es una oportunidad de oro para cenar. Una pareja de gansos blancos debe proteger sus vulnerables huevos. Pero hay un depredador en la zona que lleva mucho tiempo esperando la migración de los gansos blancos. Se trata del zorro ártico. Es pequeño. Pesa unos 5 kilos y tan solo mide 76 centímetros, pero es letal y tenaz. Ha visto su oportunidad y se acerca sigiloso hacia la enorme bandada. Las aves lo ven venir, pero no pueden abandonar sus huevos. Si quieren que sus crías sobrevivan, tendrán que luchar. Los gansos atacan al zorro. Abren las alas para intimidar al atacante. Sus picos en forma de sierra están listos para asestar un doloroso mordisco. Los nidos aquí están muy protegidos. El zorro no tiene ninguna posibilidad contra tantos padres furiosos. No obstante, divisa un nido en un extremo de la comunidad. Esta madre está sola. La hembra hace lo que puede por proteger el nido del hambriento zorro, pero el atacante es incansable. Logra alejar a la madre de los huevos. El zorro ártico robará tantos huevos como pueda. Lo único que pueden hacer los gansos blancos es sentarse y esperar. Cuando un depredador vuelva a atacar, deberán luchar. Cuando un hogar está amenazado, eso puede sacar la bestia que todos los animales llevan dentro. Pero algunas criaturas protegen tanto sus territorios, que si un intruso se acerca, la batalla es colosal. En las praderas de la India vive un gigante. El gran rinoceronte indio. Se les identifica fácilmente gracias a su único cuerno y a su gruesa armadura parecida a la de un caballero medieval. En algunos puntos alcanza los 5 centímetros de grosor. Al igual que un caballero, deben mantener en buen estado su armadura. A los rinocerontes les gusta que los pájaros se coman cualquier insecto parásito que tengan en los pliegues. Estas bestias miden 3 metros de largo y pesan 2.700 kilos.
Son vegetarianos y tienen que consumir el 1% de su peso corporal al día. Esos son 27 kilos de hierba. Los machos adultos usan sus heces para marcar su territorio. Las altas montañas de excrementos crean buenas fronteras. Pero a veces no es suficiente. Un caballero rival invade un terreno ya ocupado. Anda en busca de hembras, pero no se tolerará su intrusión. Al igual que sus primos africanos, usan su cuerno para empujar a sus enemigos. Pero estos gigantes caballeros cuentan con un arma especial. Todos los rinocerontes tienen un conjunto de molares y premolares que usan para masticar la vegetación. Sin embargo, los rinocerontes indios también cuentan con un par de afilados incisivos. Estos dientes pueden alcanzar los 7 centímetros y en una pelea pueden infligir graves heridas. Estos gigantes caballeros cargan el uno contra el otro con la boca abierta, listos para morder la armadura de su rival. El invasor está decidido a ganar la batalla y ataca. Pero el otro caballero se mantiene firme. Este terreno y las hembras que hay en él le pertenecen. Expulsa al invasor con un insulto final. Un mordisco en el trasero. Ahora debe volver a su extrema dieta vegetariana. Sus fronteras hechas de heces se ven constantemente amenazadas. Cuando un animal salvaje reta a un rival, nunca se sabe el resultado. Pero cuando se trata de combates para encontrar comida, algunos aprenden lecciones de una forma muy dura. En la maleza africana viven unos animales muy inteligentes, los babuinos. Pasan la mayor parte del tiempo en el suelo buscando comida y socializando, pero deben permanecer alerta constantemente. Esta zona está repleta de depredadores. Aquí acechan las hienas, los leopardos y los perros salvajes. Esta familia de babuinos corre por su vida. Pero esta vez, los asesinos son cachorros. 3 jóvenes leones están practicando sus habilidades de caza. Los babuinos se refugian en los árboles. Los leones les pisan los talones. Puede que sean principiantes, pero estos cachorros pertenecen a una de las especies de depredadores más fuertes de África. Los cachorros ya miden 1,5 metros del hocico a la cola y pesan 45 kilos, el doble que el peso medio de un babuino adulto. Los cachorros tienen las mismas armas que sus padres, unas afiladas garras retráctiles y colmillos ideales para desgarrar la carne. Estos jóvenes están preparados para usar sus armas. 3 jóvenes leones asedian a una familia de babuinos. Son principiantes, pero hasta un joven león puede provocar heridas mortales. Su mayor problema es conocer sus límites. Al contrario que los leopardos, los leones no son buenos trepadores. Los babuinos observan cómo los cachorros intentan perseguirles, pero no pueden. Hora de darse la vuelta. Al igual que los gatos domésticos, a los leones les resulta más fácil trepar a un árbol que bajarse de él.
Estos asesinos principiantes van a aprender otra lección. Los inteligentes babuinos también tienen sus propias armas. Los felinos han sido derrotados, y en caso de que algún perdedor haya resultado herido, los traviesos primates les ayudan a refrescarse. En ocasiones, un animal solo descubre sus límites a base de equivocarse. Pero en la naturaleza salvaje, un solo error puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los tejados de Jodhpur, en la India, son el patio de recreo de los primates. Los langures comunes lo han reclamado. Un macho dominante, el capitán de la tropa, vigila cada una de las familias. Este lleva varios años gobernando la suya, algo bastante inusual. En lo alto de los árboles, el capitán vigila. Tiene que hacerlo. Hay demasiados machos en la zona. Cualquiera podría retarle. Cuando alcanzan la madurez, los machos se alejan de su familia. No duran mucho solos. La única forma que tienen de sobrevivir es formar su propio grupo de renegados, una especie de grupo de niños perdidos. Pero vivir así no es nada fácil. Los machos pueden llegar a ser tremendamente agresivos. Siempre andan buscando grupos de hembras con las que aparearse. Como estas bellezas que pertenecen al capitán. Hoy, este patio de recreo sobre los tejados se va a convertir en un campo de batalla. Si pudiera, el líder de los niños perdidos se apoderaría de la familia y expulsaría o mataría a las crías. Se aseguraría de que la estirpe del capitán no se perpetuase. Pero el capitán no tiene intención alguna de dejar que el grupo de machos se acerque. Y para ello lleva a cabo una serie de acrobáticas advertencias. Los langures pueden saltar hasta 4,5 metros. Y sus piernas pueden absorber caídas de hasta 12 metros, la altura de 4 autobuses escolares. La demostración de fuerza del capitán logra parar a los machos más jóvenes. Pero su líder ya no quiere permanecer soltero, quiere a las hembras. Y no hay nada que pueda detenerle. Un grupo de langures comunes ataca a una familia ya establecida. Si el capitán de la familia no pudiera vencer a esta banda de niños perdidos, perderá su trono y sus crías estarán en peligro. Les persigue por los tejados. El capitán es más fuerte, pero está rodeado por los niños perdidos. Y cada uno de ellos está armado con afilados colmillos. El joven aspirante arrincona al capitán. Se acabó la pelea. El capitán está gravemente herido. Ahora hay un nuevo macho alfa que reclama el trono.
Pero aún no está todo hecho. Necesita acabar con la descendencia del antiguo capitán. Las crías más mayores huyen mientras las hembras intentan protegerlas. Pero el destino para muchas crías es aciago. Es una dura realidad para las hembras. Pero ahora tienen un nuevo capitán. Algunas de las crías han perdido la vida. Y los buitres se acercan. En todo el mundo, en cualquier terreno, los animales luchan por ser el dominante. Pero cuando la supervivencia de tu linaje está en juego, a veces hasta merece la pena luchar por una piscina de barro. En las marismas del este de África viven unos animales muy inusuales. Los peces del fango. Cuando esta resbaladiza criatura siente la necesidad de estirar las aletas, tiene más opciones que la mayoría de los peces. Los peces del fango pueden abandonar el agua. Tienen la capacidad de absorber aire a través de la piel y mantienen oxígeno acumulado en sus cámaras branquiales. Este macho tiene una misión: encontrar pareja. Utiliza sus fuertes aletas pectorales como si fueran piernas. Pero sus ágiles aletas le van a meter en problemas. Este territorio pertenece a otro macho. Y no está nada contento. El dueño del terreno se mueve rápido. Y levanta su aleta dorsal en señal de aviso. Pero el intruso no se siente intimidado. Ambos usan sus potentes músculos diseñados para arrastrarse por el barro para golpearse contra su rival. El luchador que gane se quedará con el terreno. El intruso se aferra con fuerza a la cara de su oponente. Si fuera lo suficientemente fuerte, podría obligar al dueño del terreno a tirar la toalla. Pero las cosas no salen según lo planeado. El dueño del terreno es muy orgulloso. Utiliza toda su energía para levantar a su rival y lanzarle lejos, como si de un resbaladizo toro mecánico se tratase. El intruso entiende que no tiene ninguna posibilidad de entrar y se acerca a la puerta de salida. El dueño del terreno se ha ganado el derecho a quedarse en tierra firme, pero su rival debe abandonarla.